patria se abre la sesión. La señora abogada secretaria dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico de la Superintendencia de Pensiones por el cual confirma la asistencia de don Osvaldo Macías, superintendente, don Jorge Mastrangelo, intendente de fiscalización, don Manuel Bustos, jefe de unidad policial y cumplimiento, doctor Pedro Osorio, jefe de departamento técnico de invalidez y ergonomía, señora Pamela Jimeno, jefa de unidad de comunicaciones, señora Paula Raíz, jefe de gabinete. Correo electrónico a solicitud del diputado señor Juan Luis Castro, por el cual remite antecedentes, caso de pensión e invalidez, señora Paola Fernández. Correo electrónico de la médico veterinaria, señora Paola Fernández Baeza, por el cual aporta antecedentes que puedan ayudar a mejorar el proceso de obtención de pensiones de invalidez. Correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual remite información sobre el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, tipos de pensiones, cobertura y proyecciones. Se encuentra a disposición en las carpetas de los señores y señoras diputados. Es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. La sesión tiene por objeto recibir al señor superintendente de pensiones, señor don Osvaldo Macías, y al presidente de la Función Valídame, señor Juan Carlos Pizarro, para que se refieran a materias propias del mandato de la Comisión Especial Investigadora. Les damos a ambos una especial bienvenida. Señor Macías, entonces, tiene la palabra. Diputado Carlos Cariola. Presidente, sí, antes de darle la palabra a nuestros invitados... No está prendido su micrófono, diputado. Sí está prendido. Perdón, no he dicho nada. Ahí está. Yo quisiera solicitar que podamos a la comisión tomar el acuerdo para invitar a exponer a don Jaime Sagreo de la Asociación de Corredores de Seguro y Asesores Previsionales AGAP. Ellos me lo han solicitado directamente, quieren ser escuchados en esta comisión, yo me comprometí a solicitarlo. Son especialistas en este tema, tienen hartos antecedentes y quieren incorporar y contribuir a las mejores conclusiones de la comisión. Por lo tanto, en el espíritu que hemos tenido de poder escuchar a la mayor cantidad de actores posibles para poder dilucidar este tema, me parece que sería bastante positivo. Así que yo tengo los contactos, los puedo poner a disposición si a la comisión le parece bien que los podamos invitar en cuanto la presidenta lo considere adecuado. Muy bien, diputada. ¿Sí? Someto a ¿Se toma consideración acuerdo? entonces de la comisión lo propuesto por la diputada Carol Cariola. Perfecto. Muchas gracias, ¿Estamos de acuerdo? presidente. Así se acuerda. Señor Macías. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra? Buenos días. Adelante. Bueno, en primer término, quisiera señalar que estamos haciendo entrega y dejando grabado en el computador de la comisión una información estadística que nos solicitó la presidenta, doña Gael, en la sesión anterior, donde nos pide un desglose de algunas estadísticas del proceso de invalidez y sobrevivencia separado mes a mes. Nosotros lo habíamos entregado anual y estamos haciendo lo que nos pide la presidenta, desglosado mes por mes. Además, nos pide una mayor apertura de las apelaciones que efectúan las compañías de seguro y los afiliados en el caso de dictámenes de invalidez. También esa mayor apertura la estamos incorporando y está quedando aquí la información solicitada por la señorita presidenta. En segundo lugar, quisiera señalar que nuestra presentación se divide en tres partes. La primera fue ya presentada por oficio a esta comisión investigadora, donde queremos aclarar sobre la existencia o no existencia de reclamos en el proceso de otorgamiento de pensiones de invalidez, dado que se ha producido aquí una discrepancia en las opiniones y queremos aclararla. Posteriormente, tenemos relevadas las respuestas a las preguntas que los señores diputados nos efectuaron en la sesión efectuada el 26 de noviembre. Eran varias preguntas y aquí traemos la respuesta a cada una de ellas. Por último, tenemos un análisis de casos específicos presentados por Fundación Valídame, también en la sesión del 26 de noviembre, para lo cual va a presentar don Pedro Osorio, que es un médico, que es el jefe del Departamento de Comisiones Médicas y Ergonomía de la Superintendencia, y nos parece que un profesional médico es el realmente capacitado para presentar un análisis de casos que son evidentemente médicos. Entonces pasamos al primer punto. Bueno, como señalaba, en la sesión del 26 de noviembre, el representante de la Fundación Valídame
sostuvo que la información entregada por la autoridad, en cuanto, comillas, no habían denuncias posteriores al año 2009, no se correspondía con la realidad, pues su organización cuenta con antecedentes de que sí habían reclamaciones. El presidente de la Fundación indicó que tenía como prueba un oficio que la Superintendencia envió a la Subsecretaría de Previsión Social el 12 de febrero del 2018, que respondía a un requerimiento previo de la Subsecretaría a instancias de la Fundación. El presidente de la Fundación específicamente cita el segundo párrafo del oficio en cuestión, que es un oficio de la Superintendencia de la Subsecretaría, que, entre comillas, señala lo siguiente. Al respecto, le informo que la Fundación Valida me ha planteado en diversas oportunidades sus discrepancias con los criterios normativos y de esta superintendencia a raíz de procesos de calificación de invalidez de diferentes usuarios ante las comisiones médicas del Decreto Ley 3500 de 1980. Se señala también que se le ha respondido en sucesivas reclamaciones desde el año 2009 y también se le señala que la gran mayoría de las presentaciones no tiene sustento técnico y solo corresponde a una interpretación personal y subjetiva de la normativa, con la cual precisamente en esta presentación expresa no estar de acuerdo. Bueno, tras leer el texto, el presidente de la Fundación Valida me pregunta en su intervención, ¿qué dijo la autoridad en esta misma comisión? Que no había denuncias posteriores al año 2009. ¿Qué dice este oficio? Que sí habían reclamaciones. Bueno, nosotros queremos ser bastante claros acá y afirmamos que lo que dice el presidente de Fundación Valida es incorrecto, porque confunde la materia en cuestión. Denuncias por control de siniestralidad posteriores al año 2009 con una serie de reclamaciones de afiliados sobre el proceso de calificación de invalidez. Lo que nosotros dijimos en su momento se refería exclusivamente al control por siniestralidad, a la obstaculización al acceso de las pensiones por invalidez. Eso fue lo que dijimos y fue lo que gatilló el origen de esta comisión investigadora, y en la primera sesión a la que vinimos acá estábamos dando cuenta precisamente de esa situación. Nosotros jamás afirmamos que no hubieran reclamaciones de los afiliados por otras materias, digamos. Jamás fue esa la afirmación nuestra. Por lo tanto, lo que dice el representante de la Fundación Valídame es distinto de lo que nosotros dijimos. Evidentemente no tiene por qué coincidir si estamos hablando de cosas diferentes. Para aclararlo, aquí resumimos el tema. Desde el año 2009, que es la fecha señalada por Fundación Valídame, la Superintendencia no ha recibido denuncias formales por obstaculización de acceso a la calificación de invalidez por parte de la AFP, con el objetivo de controlar la siniestralidad. Eso fue lo que señalamos y lo reiteramos. Obviamente, con excepción de la denuncia que formuló Fundación Valídame, que se refiere a hechos ocurridos con anterioridad al 1 de julio de 2009, cuando operaba el antiguo contrato de seguro, que fue precisamente lo que dio origen a esta comisión. Sí hemos recibido, del año 2009 a esta fecha, reclamos por disconformidad con el resultado del proceso de calificación de invalidez, por distintas causas que no tienen relación con lo señalado anteriormente. La mayor parte de estos reclamos apuntan a personas disconformes con el resultado de la evaluación, es decir, el porcentaje de invalidez que se le ha concedido. También se han recibido, aunque con mucha menor frecuencia, reclamos respecto de hechos puntuales, por ejemplo, atención de personal administrativo y, en casos excepcionales, respecto de tratos recibidos por médicos. En definitiva, por supuesto que hay reclamos, nosotros nunca hemos dicho lo contrario, lo que hemos dicho es que no hay reclamos por obstáculos al acceso a pensión de invalidez, o sea, por control de siniestralidad. Eso fue lo que dijimos en su momento. Recordemos además que se presentan cada año más de 50.000 solicitudes de invalidez. Entonces, siempre podría haber algún caso particular. No tenemos una denuncia formal, pero podría haber alguna, pero de ninguna manera hay denuncias que señalen el uso de una estrategia de las administradoras de fondos de pensiones o de otra entidad para obstaculizar el acceso a las pensiones de invalidez. Eso ocurrió antes del año 2009, se investigó por la superintendencia y se sancionó. Por lo tanto, desmentimos categóricamente de que hubiera aquí algún ocultamiento de la superintendencia de esta información. No tenemos ninguna necesidad de aquello, nosotros no estamos protegiendo a nadie, pero sí queremos dejar aclarado que esta contradicción se debe a que estamos hablando de cosas distintas. También el representante de la Fundación presenta otras situaciones. Señala que la superintendencia responde a un requerimiento del diputado Gabriel Boric, también generado
a instancia de Fundación Valídame, en el cual pregunta el diputado, entre otras cosas, comillas, si la activación del seguro de invalidez y sobrevivencia se debe realizar en las AFPs. ¿Conocen antecedentes de denuncia de denegación de acceso o control de la tasa de siniestralidad del SIS con procedimientos ejecutados desde la AFP con ese fin? Eso es lo que pregunta el diputado y nosotros respondemos en un oficio que se remitió a la Cámara de Diputados y que señalaba lo siguiente, entre comillas: en cuanto al procedimiento que se debe seguir para activar el SIS, le comunico que esta superintendencia no ha recibido denuncias de afiliados o beneficiarios a quienes se les haya denegado su derecho a percibir los fondos correspondientes al seguro asociados a los beneficios indicados en el artículo 54 del DL 3500. Esto es pago de pensiones originadas en el dictamen, entero de aporte adicional, en definitiva los beneficios que cubre el seguro. Asimismo, este organismo fiscalizador no ha recibido denuncias de afiliados o beneficiarios de pensión de sobrevivencia en relación con la tasa de siniestralidad, con el control de tasa de siniestralidad del SIS, debido a procedimientos ejecutados por las AFP. De nuevo, está embarcado exclusivamente dentro del control de siniestralidad y dentro del pago de los beneficios que da el seguro. No hay otros reclamos preguntados acá por el diputado Boris, por eso no se pone eso. Eso es parte de la respuesta a las consultas, porque eran más consultas del diputado Boris, que estaban referidas a los contratos vigentes al periodo 2014-2016, además, y al contexto de negación de acceso y control de siniestralidad. Esas denuncias, ya dijimos, no existieron para los contratos vigentes que abarcaron el periodo consultado, y cuando existieron en el periodo 2008-2009 fueron investigadas y sancionadas por la superintendencia. Entonces, de nuevo, no vemos contradicción alguna entre lo que plantea Fundación Valídame y lo que nosotros o las autoridades dijeron en su momento cuando se inició esta comisión. Son cosas distintas y no hay absolutamente ningún ocultamiento de nada por parte de la superintendencia y de ninguna autoridad. Esa es la primera parte de nuestra presentación. Luego queremos pasar a responder las preguntas presentadas por los señores diputados en la sesión del 26 de noviembre. En primer término, la diputada señorita Carol Cariola. Estas preguntas las sacamos nosotros del video de la comisión. Surge la duda de cómo se garantiza la independencia de los médicos de las comisiones médicas en relación a las AFP y compañías de seguro. Pudieran terminar siendo juez y parte, porque el que pone la plata pone la música. Bueno, aquí nosotros nos atenemos a lo que dice la ley. La ley señala que las comisiones médicas, tanto las regionales como la central, tienen que estar integrados por 3 médicos cirujanos. Estos 3 médicos son designados por el superintendente de pensiones y son seleccionados mediante concurso público. El financiamiento de las comisiones médicas en cuanto a la administración corresponde a las AFP y al IPS, pero no así el gasto por la contratación de los médicos integrantes que son financiados por el Estado y remunerados a través de la superintendencia. Entonces, la independencia de los profesionales médicos que integran las comisiones está dada principalmente porque su fuente de financiamiento de remuneraciones es estatal, no son pagados por las AFP ni por las compañías de seguro. También la superintendencia estableció numerosas normas de inhabilidades y prohibiciones que están contenidas en el compendio de normas del sistema y que expusimos en su momento ante esta comisión investigadora para evitar conflictos de interés. Esa es la primera pregunta. La pregunta siguiente, también de la diputada Carol Cariola, es la siguiente. ¿Qué se ha hecho para regular e impedir la integración vertical de estas empresas, considerando, por ejemplo, que Provida pertenece a MetLife, que es una compañía de seguros, entre otras cosas también? Claramente hay un conflicto de intereses necesario de aclarar. ¿Y cómo la superintendencia actúa en relación a eso? Bueno, de nuevo, la respuesta nuestra parte señalando que la superintendencia se rige por un marco legal vigente, que en este caso no prohíbe que las compañías de seguros de vida, que sean relacionadas con alguna AFP, participen y se adjudiquen licitaciones de seguro. Lo que sí hacemos hincapié es que en el contrato actual, ni en el anterior, existen compañías de seguro adjudicatarias del contrato SIS que tengan relación con alguna de las administradoras. Esa es la forma en que está operando hoy día, y lo que sí de nuevo recalcamos, que la forma de operar del seguro actualmente es distinta de la que había antes del 2009, por lo tanto, si bien hay algún tipo de conflicto de interés, está bastante mitigado por la forma en que opera.
Tercera pregunta también de la diputada señorita Carol Cariola. Si es que la superintendencia ha dictado protocolos, ¿y cuáles son?, para regular el correcto otorgamiento de las pensiones de invalidez por parte de las comisiones médicas. La Suceso sí emite protocolos para calificar las enfermedades profesionales. Entonces, si ustedes han hecho este mismo ejercicio, ¿cuáles serían? Bueno, el sistema contempla efectivamente un protocolo, como pregunta la diputada, que en este caso está definido en las normas técnicas de evaluación y calificación del grado de invalidez de los afiliados al nuevo sistema de pensiones. En estas normas se contemplan criterios generales y específicos para un amplio espectro de patologías crónicas que pueden generar invalidez. La última versión está publicada en el Diario Oficial el 2 de enero del año 2016 y entró en vigencia el 1 de julio del mismo año. También la Superintendencia mantiene un programa permanente de fiscalización técnica de los dictámenes y resoluciones de estas comisiones médicas, que se basan en este manual, orientado justamente a verificar la correcta aplicación de tales normas, sin interferir, por supuesto, en la autonomía que tienen las comisiones, que está consagrada en la ley. Existe una cuarta pregunta también de la diputada Carol Cariola. Pregunta si existe algún protocolo para que las tablas de mortalidad no se apliquen de la misma forma que por los trabajadores que se pensionan por trabajo pesado, porque evidentemente hay un mayor desgaste físico, menor esperanza de vida del común de los pensionados, y si se ha fiscalizado particularmente esta situación. Tiene razón la diputada, efectivamente las pensiones de invalidez se determinan aplicando una tabla específica de mortalidad que es distinta a la que se utiliza a los pensionados o a quienes se van a pensionar por vejez, y tiene una expectativa de vida mucho menor que la que tiene una tabla de mortalidad para pensionados no inválidos. O sea, existe la diferenciación. Después hay una pregunta del diputado Juan Luis Castro, que señala lo siguiente. ¿Quién es el actual decano de la Facultad de Medicina que está representado en la Comisión Técnica de Invalidez? ¿Cuánto dura su periodo? ¿Cuál es el criterio que le pide el DL 3500 para su nombramiento? ¿Quién es el representante de las compañías de seguros? ¿Cuánto dura y en qué condiciones está? Y el mismo caso, ¿para quién es el representante de la AFP? Entonces me gustaría, además de lo anterior, preguntarle cuál es la evaluación de este modo de composición establecido por ley. Aquí estoy haciendo una pregunta interpretativa. ¿Cuál es su evaluación en 38 años de esta composición de la CTI? Bueno, la nómina de integrantes de la CTI es la que está señalada en pantalla. Primero, corresponde al superintendente de pensiones, uno de los cupos. Por supuesto, el superintendente se apoya en su división comisiones médicas para participar en esta comisión. Está además la presidenta de la Comisión Médica Central, hoy día la señora Adriana Montenegro, el representante del Consejo de Rectores del CRUSH, hoy día es el decano de Medicina de la Universidad de Valparaíso, doctor Antonio Orellana, el representante de las compañías aseguradoras, el doctor Oscar Novoa, y un representante de las AFP que está por nombrar, puesto que el anterior representante renunció hace poco tiempo. La ley no establece un periodo de duración en el cargo, tampoco establece requisitos específicos de selección por ninguna de las partes. No exige que sean médicos de profesión. Sin embargo, como uno de los integrantes es el presidente de la Comisión Médica Central, que sí tiene que ser médico, evidentemente, finalmente termina siendo un médico cirujano el integrante. Tampoco señala que el decano de la Facultad de Medicina debe ser médico, pero es bastante obvio que así es. Lo segundo, es útil precisar que la CTI, la Comisión Técnica de Invalidez, con la actual composición fue creada por la Ley 18.964 de 1990. A partir de esa fecha opera así. Y respondiendo a la pregunta sobre la opinión nuestra por el funcionamiento de la CTI, nosotros vamos a dar una opinión desde el punto de vista práctico de la superintendencia. Nosotros no somos los llamados a presentar cambios legislativos, pero dado que nos están pidiendo esto y nosotros queremos que esta comisión tenga éxito y un buen resultado, vamos a dar nuestra opinión. Nosotros creemos que el representante de la AFP debiera dejar su representación en la comisión, puesto que su rol hoy día solo tiene que ver con financiamiento y administración de una parte de la infraestructura, en este caso la AFP, y del personal administrativo de las comisiones. Por el lado de las compañías de seguro, evidentemente hay un conflicto de intereses, puesto que son ellos quienes pagan los siniestros de invalidez. Pero por otro lado, que queremos hacer hincapié que quienes mejor conocen el impacto de los cambios en el seguro
en el costo final del seguro son las compañías de seguros de vida, por lo tanto tiene un aporte importante que hacer a la Comisión. En concreto, ¿qué sugerencias podemos hacer nosotros en este aspecto para mejorar el funcionamiento de la CTI? Primero, creemos que hay que, tal como señalamos, suprimir la representación de la AFP en la Comisión. Segundo, mantener la participación de las compañías de seguros por sus conocimientos específicos del tema, pero solo con derecho a voz y no a voto. Tercero, incorporar representantes del ámbito público del área de la salud, que hoy día no están. Cuarto, poner a disposición del público la norma de calificación para su opinión con la debida anticipación antes de su emisión, de tal manera que cualquier persona pudiera efectuar comentarios a esta norma cuando se modifica. Hoy día eso no es posible. Y por último, creemos que también sería importante remunerar por la función a los integrantes que no sean del sector público. Por ejemplo, hoy día el decano de la Universidad del Paraíso, que está cumpliendo ese rol, no tiene ninguna remuneración. Cuando viaja a Santiago hasta tiene que pagarse él mismo su viaje. Entonces creemos que eso no es correcto y sería bueno que haya una remuneración para quienes no sean del sector público. Superintendente, solamente como para efectos de, disculpe que lo interrumpe, pero solamente para efectos de ordenar también Sí. las presentaciones, si podría terminar de presentar en 15 minutos para nosotros poder escuchar también a la Fundación Ya. y hacer preguntas. Vamos a apurar la presentación. Bueno, la segunda pregunta del doctor Castro nos señala qué impresión u opinión tiene la autoridad de que el 70% del financiamiento de las comisiones médicas esté pagado por la AFP. ¿Qué opinión tiene de eso en 38 años? ¿Cómo podríamos asegurar la no incumbencia? ¿Quién pone la plata pone la música? Por lo tanto, tenemos un tema. Bueno, aquí lo que quisiera señalar, que en la década de los 80 era el Estado quien financiaba todo a través de la superintendencia de AFP. La situación era bastante precaria, el personal era contratado a honorarios y los locales en que se funcionaba eran otorgados por comodato por otros organismos públicos y los exámenes médicos se los tenían que pagar los propios afiliados. O sea, se caracterizaba por una escasez de recursos. Lo que nosotros creemos es que con el financiamiento obtenido de la AFP y compañías de seguro, en realidad se ha podido acceder a peritaje especializado, locales con mejor atención para las personas. Por lo tanto, creemos que se debiera mantener eso, dada la escasez de recursos fiscales. Sin embargo, sí que, por supuesto, recalcamos que el personal médico que califica tiene que ser, por supuesto, financiado por el Estado, para que no haya conflictos de interés. En todo caso, sí recomendamos algunos cambios para que los señores diputados puedan tomarlo en cuenta. Creemos que las AFP debieran formar una filial, especialmente dedicada a gestionar las comisiones médicas, de tal manera que esta filial sea sometida a las mismas reglas que la AFP y la superintendencia pueda tener muy amplias facultades de fiscalización de estas filiales, bajo la cual se podrían administrar las comisiones médicas. Hoy día opera a través de una fundación, pero las facultades de fiscalización son más limitadas que si fuera de esta manera. También hoy día existen algunos copagos de los afiliados por algunos exámenes. No son muchos, pero existen y nosotros también recomendamos eliminarlos y que queden completamente pagados por la aseguradora. Luego, una nueva pregunta del diputado Castro nos señala cuáles son los requisitos, pregunta, que el reglamento establece para la calificación que la ley dice tener al momento de integrar las comisiones de invalidez. Aquí lo señalado está en la ley y lo reproducimos. Cada comisión estará integrada por 3 médicos cirujanos designados por el superintendente. Perdón, presidente, si pudiera, porque no sentí con el ruido, no se entiende. Ya, muy bien. Si pudiera modular mejor. Ya. En este caso, la pregunta del diputado es la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos que el reglamento establece para la calificación que la ley dice deben tener al momento de integrar las comisiones de invalidez? Nosotros nos remitimos aquí a la ley. El artículo señala que cada comisión estará integrada por 3 médicos cirujanos designados por el superintendente, los que serán seleccionados por concurso público. También señala que dichos médicos son contratados honorarios por la superintendencia y el superintendente designa a uno de ellos para que se desempeñe como presidente. Otro de los miembros actúa como secretario médico y también es designado como tal por el superintendente y lo subroga en ausencia de este. Pregunta luego. ¿Estamos bien? Ya. Creo que me salté uno, ¿no? Pasa tú ahora, ¿no? Ya. Bueno, ahora para continuar, Jorge Mastrangelo, nuestro intendente de fiscalización, presidenta, para las preguntas que restan.
Buenos días, permiso. La cuarta pregunta del señor diputado Castro dice, por último, ¿cuáles son los requisitos que el reglamento está? Ya, vamos. Ya. Dice, nosotros tomamos nota de estas preguntas directamente desde el video, por eso están así textual como se formularon. Entonces dice, nosotros vamos a revisar la nómina de médicos, vamos a hacer un escáner de los médicos y se refería a la nómina de los doctores que integran las comisiones médicas, ¿cierto? Y los interconsultores. Entonces, se entiende en sentido figurado, claro. Entonces, en lo que se refiere a las inhabilidades de los médicos... Sí, cómo no. En lo que se refiere... En lo que se... Intendente, por favor. En lo que se refiere a las inhabilidades de los médicos que integran las comisiones, lo informamos ya en las presentaciones anteriores, ¿cierto? Los doctores que integran las comisiones médicas no pueden ser o adquirir la calidad de médico interconsultor, no pueden ser médico observador de las compañías de seguro y no pueden ser o adquirir la calidad de médico contralor de ISAPRE, que son las entidades que están más directamente vinculadas o generadoras de los conflictos de interés más importantes. En el caso de los interconsultores, sí se va a encontrar relación económica entre ellos y las compañías de seguro y las AFP, porque son las mismas compañías de seguro las que financian los exámenes y las interconsultas de los afiliados cubiertos por el seguro, y las AFP en el caso de los afiliados no cubiertos por el seguro. ¿Cómo? ¿Una precisión, presidente? Adelante, diputado Castro. Para que pueda precisar... Sí, cómo no. Perdón, ¿a cuánto asciende el monto del financiamiento que hacen las AFP para estos dos grupos de afiliados anualmente? Si pudiera precisarlo. Sí, cómo no. Ahí en esta lámina, esta pregunta fue formulada por el señor diputado Nino Baltolú. Y ahí están los montos de financiamiento que aportan las AFP y al financiamiento de las comisiones. Entonces, por un lado tenemos en la parte superior del cuadro están los gastos de administración, que son 2.593 millones en el año 16 y 3.035 millones en el año 17. También aporta el IPS porque los afiliados, las personas que solicitan pensión básica solidaria de invalidez generan un costo y eso lo financia el Estado proporcionalmente a la cantidad de solicitudes que se presentan. Y en la parte inferior del cuadro tenemos los montos anuales cancelados por prestaciones médicas, tenemos los afiliados no cubiertos que son pagados por las AFP, 3.455 millones en el año 16 y una cifra muy similar en el año 17. En el caso de las compañías de seguro tenemos 4.639 millones en el año 16 y 5.696 millones en el año 17. No reportamos el 18 porque no está cerrado desde la perspectiva contable. Adelante, diputado. Con respecto al mismo tema, aquí hay compañías de seguro de accidente del trabajo. ¿Cómo entran en este cuento, por ejemplo, de un accidente? ¿Cómo se les paga esa pensión? Porque muchas veces la AFP le dice esto no es un accidente laboral, sino que es un accidente doméstico, fue a jugar a la pelota. Entonces, ¿cómo entra aquí esas compañías? ¿Cómo no? Permiso, entonces, por su intermedio, señora presidenta. Señorita, perdón. La invalidez puede ser por tres causas. Temporal, la paga la ISAPRE o el FONASA. Originada en accidentes laborales, la paga la Mutual de Seguridad. Y originada en permanente y no originada en accidente laboral, la paga el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, cuando la persona solicita la calificación de invalidez por el sistema de las AFP, lo que se hace es separar los casos que son accidentes laborales y se derivan a la mutual para la calificación
pertinente que se hace con otra norma y genera otros beneficios. Esos son, el artículo 12 del Decreto Ley 3.500 establece la incompatibilidad entre los beneficios de uno y otro sistema. No, porque cuando hay duda sobre lo que resuelve la comisión médica referente a un accidente laboral, supongamos que la comisión médica dice, este caso, esta invalidez está generada por un accidente laboral. Hay una comisión médica ampliada que evalúa la pertinencia de una u otra cobertura. Diputada Carol Cario, Sí. disculpe, intendente, pero es para poder resolver al tiro las dudas. Sí, vamos a ir resolviendo al tiro, porque yo pensé que delante también en las preguntas que respondió, a mí me quedaron varias dudas de lo que se estaba respondiendo. Entonces quisiera volver un poquito a eso, a propósito de que se dice que no hay denuncias formales, cuestión que es contradictorio con lo que hemos conocido particularmente de Fundación Valídame, que nos ha dado incluso datos específicos a propósito, por ejemplo, de la denuncia realizada por Alejandra Vial, que es una ex trabajadora de la FP Provida, y que hemos conocido los antecedentes respecto de cómo finalmente se utiliza el control de siniestralidad para poder establecer un mecanismo que dificulta finalmente la entrega con procedimientos que están completamente fuera de lo que corresponde al desarrollo de lo que está establecido legalmente para poder entregar la pensión de invalidez. Entonces, el superintendente nos dice en la respuesta que existe una situación, o sea, de que no existen denuncias formales, al menos así lo entendí yo, y quiero que se aclare mucho más eso, porque ¿a qué se refieren con eso? Porque acá hay una denuncia que hace referencia a lo que ha venido ocurriendo. Entonces, yo quiero hacer un par de preguntas bien concretas y saber, primero, a propósito de la denuncia particular de Alejandra Vial, ¿cuántas fiscalizaciones se han realizado a la FP Provida durante este periodo de superintendente? ¿Y cuál ha sido el resultado de esas fiscalizaciones? Saber si... ¿en qué está el caso particular de Alejandra Vial? O sea, ¿qué ha pasado con la denuncia que se hizo en ese caso particular por parte de la Fundación Valídame? Y a mí me interesa también tener el dato concreto de cuántas son las solicitudes de pensión de invalidez que se han presentado durante este año y cuántas se aceptan y cuántas se rechazan. O sea, tener ese dato también es un elemento importante para poder saber exactamente en qué lo que estamos investigando, porque al menos en los datos que se nos han entregado hasta ahora pareciera ser que todo está en orden, ¿no? Y que todo corresponde y que prácticamente no hay ninguna dificultad. Entonces, ¿de dónde salen las denuncias? ¿Por qué se habla de este control de siniestralidad que finalmente, supuestamente, por lo que nos han dicho acá, no se está aplicando como sí se ha denunciado que se aplica? Intendente, Sí. o superintendente nuevo. Sí. Referente a las denuncias y a esta diferencia de opinión que hay entre si hubo o no hubo, reclamaciones de los afiliados por falta de conformidad con el resultado de la calificación de invalidez, nosotros recibimos muchas, todo el tiempo, antes y después del año 2009. Las personas preguntan... Por ejemplo, envían una carta a la superintendencia preguntando qué pasa con mi pensión de invalidez, que el Departamento Técnico de Invalidez hace un análisis del expediente, revisa lo que ya hizo la comisión y se le informa a la persona que consulta en un oficio que puede tener entre 1 y 3 páginas, dependiendo de la complejidad del caso. De esos, nosotros recibimos muchas consultas. Denuncia sobre una acción sistemática para obstruir que la solicitud de calificación de invalidez llegue a la comisión para que la persona sea evaluada. La que tenemos es la que se hizo en el año 2009, que se investigó en la FP Provida, se citó a declarar a los funcionarios en su oportunidad, se formuló una sanción y la FP fue castigada con una multa y instruida para corregir esa falencia, ese incumplimiento de la ley. Sobre el punto, ¿cuál fue la multa? La multa fueron 300 UFs. ¿Cuánto es en plata? 8 millones. 8 millones más o menos. 8 millones. Más o menos. 10 algo. Bien, sí.
Perdón, si me permite complementar, también se investigaron 2 casos más, AFP Capital y AFP Cuprum, y también fueron sancionadas en su momento. Y luego, con posterioridad a esa fecha, lo que nosotros señalamos, que no hay denuncias formales por obstáculos a la solicitud de pensiones de invalidez de control de siniestralidad. Eso fue lo que nosotros señalamos y mantenemos esa argumentación. La última denuncia que se hizo fue justamente de la Fundación Valídame, que se refería a los mismos hechos que ya habían sido sancionados con anterioridad y que es lo que señala la diputada señorita Carol Cariola. Pero efectivamente, por otras cosas sí hay denuncias. Por eso que nosotros no vemos, en ese sentido, estamos hablando de cosas distintas. Nosotros decimos que no hay denuncias por control de siniestralidad. Lo que dice Fundación Valídame es que hay denuncias, pero claro que hay denuncias. Nosotros nunca hemos dicho lo contrario. Eso se puede ver en la primera sesión en que se expuso que estábamos siempre hablando en torno a este tema. La sanción a Cuprum en ese momento fue 3.600 UF y lamentablemente por un problema procesal fue anulada por la Corte, aunque estaba clara la sanción. Y la sanción a Capital, Manuel, fue 800 unidades de Fomento y esa sí quedó firme, y se sancionó también en esa época. Ahora, lo más importante, quizá además de las sanciones que se hizo en ese momento, fue que la superintendencia tuvo un rol decisivo en el cambio de la estructura del contrato de la contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia, eliminando y sacando de raíz a las AFP del proceso. Las AFP ahora lo único que hacen es tramitar una licitación bajo las normas que la CMF y la superintendencia impartieron, y el dinero viene de los empleadores para financiar el seguro, pasa por las AFP y se va a las compañías de seguro. Las AFP no tienen ninguna injerencia en esto, entonces es muy importante que se eliminó de raíz el conflicto de interés que existía y que era lo que estaba en el fondo de estas cosas que se están discutiendo. Gracias, Intendente. El diputado Castro quiere hacer una precisión y la diputada Carol Cariola, pero para efectos de ordenar, porque ya estamos en el tiempo que le correspondía a la presentación. Yo sé que hay preguntas que no se alcanzaron a revisar, pero sin embargo tenemos la presentación que ustedes tenían, por lo tanto los diputados podemos también reflexionarlo y en la próxima sesión volver a conversar sobre las preguntas que mantengamos. Así que le doy la palabra al diputado Castro. Solo para precisar, no sé si lo dijeron antes o no, del total de reclamaciones o apelaciones de los fallos de invalidez, ¿cuál es el porcentaje que va en apelación al nivel central, a la última instancia, de aquellos que no obtienen invalidez? Un porcentaje. Esos datos están en los antecedentes de la primera presentación a la comisión, pero lo que señalamos en esa oportunidad es que de los reclamos que le corresponde resolver a la Comisión Médica Central, en el 73% de los casos se mantiene y en el 9% se aumenta el menoscabo laboral y en el 18% se rebaja. Y de ese 18%, ¿qué reclamación existe? Los recursos que hay posteriores a la comisión, al dictamen, a la resolución final de la Comisión Médica Central, son el recurso de reposición. No sé si lo quieres comentar tú. Con su permiso. Sí, señorita presidenta, con su permiso. Aplican supletoriamente a este procedimiento los recursos que establece la Ley 19.880 y que en síntesis son el recurso de reposición y el recurso extraordinario de revisión. Obviamente se presentan ante la misma Comisión Médica Central y en esa oportunidad el reclamante o el recurrente puede hacer presente todos los antecedentes que estime conveniente en defensa de su derecho o de su solicitud. De cualquier modo, la ley no establece ningún límite de presentación de solicitudes de pensión si estas son rechazadas. Por lo tanto, si a una persona en un momento le es rechazada la solicitud de pensión de invalidez por cualquier razón médica, puede presentarse en tanto no cumpla 65 años de edad o no se pensione por vejez, su derecho a presentar una solicitud de pensión de invalidez subsiste.
¿Hay un tiempo de espera, perdón, Presidenta? ¿Hay un tiempo de espera entre una y otra solicitud mínimo? No, diputado. El tiempo de espera sería en relación con, hoy día, en relación con la causal de rechazo. Por ejemplo, si hay algún tratamiento pendiente, lo recomendable sería que se culminara primero con ese tratamiento y luego se presentara, pero no hay legalmente ninguna prohibición ni tiempo de espera para una nueva solicitud. Perdón, Presidente, ¿en qué se diferencian los dos recursos que usted ha señalado, jurídicamente hablando? Primero, el recurso de reposición es un recurso ordinario que se presenta ante la misma Comisión Médica Central y que significa revisar todo el procedimiento, similar a la apelación. En cambio, el recurso extraordinario de revisión está establecido sobre los actos ya ejecutoriados, por eso es extraordinario, fuera de lo regular, y opera con causales específicas, que es, por ejemplo, cuando se reclama una falta de emplazamiento, que la resolución no le fue debidamente notificada, o que se alega un error de hecho en la calificación de invalidez y que fue determinante en la resolución que adoptó la Comisión Médica Central. Es decir, tiene causales muy específicas. Pero, perdón, Presidente, ¿es facultativo de la Comisión acoger a trámite o no esos dos recursos, esas dos formas de recursos? No es un derecho adquirido del usuario el hacer uso de él automáticamente, sino Sí, que claro. depende si son acogidos o no. El primero, el recurso de reposición no tiene causales específicas, por lo tanto la Comisión Médica Central debe necesariamente acogerlo a trámite. Otra cosa es lo que se resuelva en cuanto al fondo y a lo que se alega. El recurso extraordinario de revisión es extraordinario y de hecho el plazo es un año para interponerlo, por lo tanto opera con causales específicas. Si las causales no concurren, evidentemente no se va a acoger a trámite el recurso y desde luego el plazo de un año indica que en ese mismo término el afiliado puede presentar una o dos solicitudes de pensión de invalidez, es decir, y obtiene de nuevo la revisión de sus enfermedades y además más actuales, porque la calificación de invalidez es por decirlo de alguna manera, es una fotografía del momento que está sufriendo sus enfermedades el trabajador. Diputada Carol. Sí, Presidenta, solamente que con respecto quiero quedar súper claro en torno al tema de cómo se aplica el control de siniestralidad, porque una cosa es que hayan denuncias o no y ya quedó aclarado. Esperar al superintendente, sí. Sí, que le estoy preguntando a él precisamente, don Osvaldo. Que con respecto al tema del uso del control de siniestralidad, una cosa es que ya usted ha aclarado el tema de las denuncias y al menos lo que se dice es que no hay denuncias formales en relación a este punto. Pero como la labor de la superintendencia es mantener una fiscalización permanente, la pregunta concreta es ¿en cuáles de las AFP se ha detectado el uso del control de siniestralidad y qué sanciones se han aplicado? Ustedes hablaron recién de lo de la AFP Provida, que me parece importante, y mencionó un par más. ¿Cómo se llegó a esa detección? O sea, finalmente a partir de qué acciones, si es que finalmente lo detectaron producto de la fiscalización general y qué medidas se tomaron al respecto de eso. Y lo otro que no me han respondido es que cuántas son las solicitudes de pensión de invalidez que se presentan y cuántas se rechazan, cuántas se aceptan. Ese dato preciso, por lo menos para mí, es importante poder tenerlo ahora. Superintendente, antes de que responda, no sé si hay otro diputado que quiera hacer alguna pregunta. Yo al menos sí me gustaría señalar dos puntos. Uno, que esa misma pregunta yo la hice también en la sesión pasada y no veo respuesta tampoco acá en la presentación, respecto a cuáles, porque se presentó ambas juntas, ¿cierto?, la mantención y cuando se aprobaban estas apelaciones. Entonces, nosotros lo que solicitábamos era que se presentaran estas cifras de manera separada. Y lo otro que me llama la atención es la respuesta a una de las preguntas del diputado Barros respecto a si son las AFP las que deben financiar también el funcionamiento de estas comisiones. Me refiero en términos administrativos y la respuesta es que en el fondo este financiamiento mixto permite prestar un servicio de mejor calidad a los afiliados sin comprometer la independencia de las decisiones médicas. ¿En qué uno podría basarse que no se comprometen las decisiones médicas cuando hay financiamiento respecto a la administración, que incluye también, yo me enteré el día viernes, un sistema de software en donde en el fondo se recopilan todos los expedientes de los usuarios y ese software lo administra
y en el fondo se fue también mediante una licitación, las mismas AFP las que señalan el mecanismo de administración de este sistema online. Y obviamente que deja por lo menos la duda de si son las mismas AFP las que están manejando los expedientes de los afiliados, de aquellos cotizantes. Me parece que por lo menos queda la duda toda legítima de si esas decisiones están comprometidas o no respecto a su independencia. Así que yo al menos me quedo con esas dos preguntas. Le pediría al superintendente si puede responder en lo más breve posible, porque de verdad necesitamos la respuesta también de la Fundación. Diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidenta. En la misma línea, respecto a las preguntas desarrolladas, volver a algo que tampoco me queda claro dentro de la respuesta que entrega la superintendencia en orden a la Comisión Técnica de Invalidez. Vuelvo a reiterar, yo sé que esto está dado por ley, pero ¿cómo podemos entender que una Comisión Técnica de Invalidez, que al parecer, de acuerdo a la respuesta ustedes defienden, esté integrada por representantes de las compañías aseguradoras, representantes de la administradora de fondos de pensiones, y que nos dé los resultados que ustedes nos entregan? Es decir, dice, ¿sabe qué? A esta comisión no le corresponde ningún rol ni función calificadora propiamente tal, ni resolutorio de reclamo en contra de los dictámenes regionales. Pero en la exposición anterior se señaló que de los reclamos que le corresponde resolver a la Comisión Técnica Central, que es la que estamos hablando, en el 73% de los casos se mantiene lo dictaminado. En el 9% se aumenta el menoscabo laboral, solamente el 9%, y en un 18% se rebaja. Todo ello en función de la Comisión de la revisión íntegra de los antecedentes disponibles en el expediente. Entonces, yo vuelvo a lo que dije en su oportunidad, presidenta, en orden a que, de qué manera una Comisión Técnica de Invalidez compuesta con estas características puede dar fe o puede dar seguridad a las personas que sufren hoy día una invalidez de tener plena certeza de que van a ser atendidos sus reclamos. Si además los mismos porcentajes entregados por la superintendencia nos dan muestra de que no existe esa imparcialidad que deberían tener aquellas personas que hoy día se ven objeto de una pensión de invalidez. Por lo tanto, presidenta, yo insisto en conocer la opinión también seria de la superintendencia. Es decir, ¿cuál es la opinión? La opinión es la que manifiestan en la respuesta, en orden a que, ¿sabe qué? Funciona. Yo esperaría también de la superintendencia tener una opinión clara respecto a una composición que a todas luces es absolutamente irregular. Hoy día ningún tribunal del país tiene dentro de su composición, en este caso la Comisión Técnica de Invalidez, 2 representantes, 2 de 5, que representan a quienes ellos están fiscalizando. Gracias. Superintendente. Gracias por su intermedio, presidente. Bueno, respecto a la parte estadística, la apertura que solicita la presidenta, nosotros la entregamos y la estamos dejando grabada acá en el computador de la comisión, y está toda la información que usted nos solicitó. Por supuesto, si se requiere más, la entregamos sin ningún problema. Respecto a lo que pregunta también la diputada Carol Cariola, nosotros ya presentamos esa estadística en la primera presentación que hicimos acá y está toda la información acá. En todo caso, sí le podemos señalar que se presentan más de 50.000 solicitudes de calificación de invalidez al año, y de esas el 50% es aprobada por las comisiones médicas y el 50% rechazada. Tenemos todo el detalle por año y no hay problema también si se requiere una mayor precisión. Está entregado a esta comisión investigadora. Respecto a las sanciones, efectivamente había 3 sanciones. Una de ellas, la de Provida, fue por una denuncia de empleados de la administradora. Esto ya fue hace 10 años. ¿No? Otra fue por una denuncia, la de Cuprum y la de Capital. Una fue por una denuncia de afiliados y que originaron fiscalizaciones de la superintendencia, y se comprobó que efectivamente había un grado de obstaculización de acceso a las pensiones. Y la otra también fue reclamos de afiliados y denuncias que motivaron fiscalizaciones de la superintendencia que derivaron en estas sanciones. Pero como dijo antes el intendente, lo más importante fue que a raíz de esto se tomaron medidas inmediatas para cambiar completamente la operación del seguro de invalidez y sobrevivencia y despegar a la AFP de esa función. Entonces la AFP hoy día solo administra, pero no tienen ninguna relación con el resultado de la siniestralidad,
con sus utilidades o pérdidas. Digamos. De esa manera se cortó de raíz este tema. En relación a lo que decía el diputado... Sí, superintendente, sobre ese punto, para aclararlo, sí, pero entonces no hay fiscalización de oficio desde la superintendencia. Nosotros siempre estamos fiscalizando, diputada, todas las materias que afectan al administrador. Esto es un sistema gigante que tiene 10 millones de afiliados, tiene más de 1 millón de pensionados, tiene 210.000 millones de dólares de fondos administrados. Por lo tanto, utilizamos nuestros recursos en los focos que vemos que hay mayor riesgo. Siempre estamos fiscalizando que las normas se cumplan y lo que nosotros no hemos visto es que haya una sistemática obstaculización del acceso a las pensiones, a la calificación de invalidez. Eso es lo que nosotros hemos señalado ahora, digamos. Respecto a lo que señalaba el diputado, nosotros estamos de acuerdo con él y lo señalamos ahí, queda en las láminas, de que es necesario un cambio en la composición de la Comisión Técnica de Invalidez. Nosotros creemos que el representante de la AFP debe salir de la comisión porque primero no tiene razón de ser que esté ahí. La AFP ya no tiene nada que ver con la calificación de invalidez, solo administran el sistema. Y también señalamos que hay un conflicto de intereses del representante de las compañías de seguros porque ellos son los que pagan los siniestros. Pero también señalamos que las compañías de seguros son quienes mejores pueden dimensionar el impacto de un cambio en las normas, en el costo del seguro, que también es importante. Entonces, lo que proponemos nosotros no somos llamados a legislar, es que salga el representante de la AFP y quitarle el derecho a voto al representante de las compañías de seguro, dejarlo solo con derecho a voz y que se integren en el reemplazo de ellos representantes del ámbito público de la salud. Es decir, que quede una comisión técnica integrada por el decano de la Facultad de Medicina, por el superintendente de pensiones que corresponda, por la presidenta de la Comisión Médica Central y 2 representantes del ámbito público de la salud. Pero creemos que eso es importante hacerlo. Respecto al rol de las AFP, nosotros sabemos que el Estado tiene recursos escasos. Lo que indicábamos es que cuando esto no era financiado por la AFP y las compañías de seguro era muy precaria el funcionamiento y lo que queremos es que los afiliados tengan una buena atención. Entonces, en la medida que esté cautelado el conflicto de intereses, nosotros no vemos razón para cambiar el financiamiento de los costos administrativos, jamás de los honorarios médicos. Lo que sí nos gustaría es tener mayores facultades de fiscalización. Por eso proponemos que, manteniendo este financiamiento, la AFP constituya una filial. Esta filial sea la que administre todo el proceso de comisiones médicas y que la filial sea sometida a las mismas normas que se rigen a las sociedades anónimas y a la AFP, de tal manera que la superintendencia puede tener muchas más facultades para fiscalizar el funcionamiento de esta entidad. Eso es lo que nosotros proponemos y estamos también dejando expuesto ahí, diputado. Gracias, superintendente. Diputado, me había pedido solamente hacer una precisión. Solamente para felicitar al Supremo Gobierno de que haya tomado la decisión de comunicarnos en esta comisión que va a disminuir el rol definitivamente de las AFP y las compañías de seguro, eliminándolas de la injerencia que tienen al interior de esta comisión. Es una buena noticia y espero que esto se fije plazo, superintendente, cuando se envía la enmienda legal para que esto ocurra definitivamente, porque el anuncio que usted ha hecho acá es muy importante. Sacar a las 2 instituciones que son juez y parte y hacerlo de verdad, de una vez por todas, es una cosa que se tiene que valorar, obviamente, por todos, y por eso estoy muy contento de eso y espero que usted precise cuándo esto se modifica en la ley correspondiente lo antes posible. Superintendente. Gracias. Bueno, nosotros lo que queremos hacer acá es contribuir a que los resultados de esta comisión ayuden a los afiliados. Eso es lo que nosotros deseamos y por eso estamos planteando esto. Finalmente será el Gobierno, a través del Ministerio y la Subsecretaría, quien señale más específicamente. Tenemos una última cosa. Nosotros analizamos, Presidenta, uno a uno los casos que presentó Fundación Valídame. Está aquí nuestro jefe de departamento médico. No sé si disponemos de tiempo para comentar los análisis, pero estamos disponibles para ello, lo quiero decir. Perfecto, sí. En otra ocasión, mejor si lo mandan por escrito, nosotros podemos también evaluarlo y analizamos en la próxima sesión. Sí, muchas gracias, superintendente. Bueno, el plazo de... ¿El cambio legal como ejecutivo? Perdón, Presidenta, lo que indiqué es que eso se lo tengo que ver con nuestro ministro y subsecretaria, que son los que deciden cuándo se puede presentar cambio legislativo. Digamos. Bueno, nosotros lo vamos a preguntar por oficio también al creo que ministerio eso es una buena alternativa. ¿Una posición del gobierno? No, es una opinión de la superintendencia, eso lo señalé al principio. Sí, no está bien. Diputado Tucapel Jiménez. En nuestra opinión. Se van a ecualizar.
Diputado Tucapel Jiménez. Muy breve, Presidenta. He escuchado atentamente la exposición. Yo creo que lo que decía el diputado Juan Luis Castro es fundamental para nosotros. Haber escuchado esto entendemos que hay que tiene que llevarse adelante una conversación con otros ministerios, pero es fundamental este cambio que pueda ocurrir. E incluso yo me atrevería a decir que lo conversábamos recién acá, que ni siquiera debieran tener voz de participación con voz, o sea, sacarlo definitivamente, no tienen nada que hacer ahí. Y independientemente que ojalá esto se lleve a la práctica, nosotros, Presidenta, como en el informe final debiera ir claramente esto de una propuesta de esta comisión, porque eso es lo que menos se entiende de esto, que ellos sean juez y parte. Diputada Carol Cariola, quería solicitar una oficio. Presidenta, yo quiero solicitar un oficio. Me gustaría poder tener un listado de todos los funcionarios directivos de la superintendencia que hayan trabajado en AFP o compañías de seguro, que lo podamos solicitar a la superintendencia a través de oficio, y también a la inversa, funcionarios o directivos de la superintendencia o las AFP, que se vayan a trabajar a las AFP o compañías de seguro. Me refiero principalmente a directivos, me refiero a fiscales, jefes de unidad e intendentes. O sea, me interesa que podamos tener ese dato para tenerlo a la vista de la comisión. Así que sugiero que como comisión podamos oficiar a la superintendencia. No le voy a pedir el listado ahora al superintendente, pero sí que podamos tenerlo a la vista en función del mejor resultado de la investigación. Me parece. ¿Hay acuerdo de la comisión unánime? Perfecto. Oficiaremos. Diputado Celi. Por su intermedio, yo quería preguntar para tener la claridad si la superintendencia envió formal y oficialmente o ingresó esta solicitud de modificación en cuanto a eliminar al representante de la AFP con derecho a voz y voto y el representante de la aseguradora con derecho a voz, que yo concuerdo con el diputado Jiménez que debiera ser sin derecho a voz y voto, digamos. ¿Hay un ingreso formal y oficial o no? Superintendente. Gracias. No, diputado, nosotros lo estamos expresando por primera vez acá en esta comisión. Ok. Muchas gracias, superintendente, intendente y también a quienes estuvieron presentes. Por favor. Asegúrese de no ser desmentido, superintendente. Preocúpese de ese punto ahora. Gracias. Juan Carlos Pizarro, presidente de la Fundación Valídame. Sí, la vamos a hacer a las 10:30 porque a las 10 es muy complejo. Sí. Por favor, la Fundación Valídame, si puede pasar adelante, con sus representantes también. Entonces, con la venia de la señorita sí, presidenta y la honorable comisión, vamos a comenzar nuestra exposición. Estamos, claro que tenemos tiempos un poco acotados. Yo diría que podrían presentar en 20 minutos y nosotros nos quedamos con el resto de los tiempos para poder hacer preguntas y aclaraciones. Impecable. Muchas gracias. Impecable. Quiero saludar a las personas que están aquí también acompañando, que están detrás nuestro. Sobre todo hay un afectado que está aquí presente. El día 3 de octubre nosotros tuvimos una reunión por ley de lobby con el superintendente de pensiones y le solicitamos como fundación expresamente y le sentenciamos que a raíz de nuestra investigación la Comisión Técnica de Invalidez ya no podía existir de la forma como la conocemos. Estamos, la verdad, que bastante emocionados de que se haya propuesto por parte del propio organismo de Estado retirar a las compañías de seguro y retirar a las AFP, porque la verdad es que
me da la sensación de que ya es unánime, que todos entendemos que no tienen nada que hacer ahí. Dicho eso, nuevamente me toca invertir el orden de la presentación que nosotros traemos, porque nos tenemos que hacer cargo, sobre todo, vamos a... Queremos escuchar esto. Ahí. Se pasó. Vamos a devolvernos. Un punto solamente para efecto de información. Cuando nosotros decimos que las denuncias que fueron el objeto principal de esta comisión investigadora son anteriores al 2000, por hecho ocurrido anterior al 2008, es importante señalarlo. Y también es importante señalar que a partir del 2008, formalmente, más allá de las denuncias que se puedan haber hecho por el diario, en otra instancia, pero formalmente sobre este aspecto, la superintendencia me informa que no ha recibido ninguna denuncia posterior al 2008 formal, lo cual no significa que en otra instancia, verbalmente o por cualquier otro medio, existan hechos que haya que observar, pero formalmente, así como hubo denuncias y procedimientos y sanciones anterior al 2008 o por hechos ocurridos anterior al 2008, no lo hay respecto a hechos ocurridos posterior al 2008. Bueno, Fundación Valídame es una entidad jurídica. Actúa bajo las normas estrictas de la formalidad. No puede, bajo ninguna fórmula, realizar denuncias por mecanismos de informalidad. Generalmente es con oficios y a todos los poderes del Estado. De hecho, hemos oficiado a todos los poderes del Estado de manera sistemática. Hay una publicación en un diario económico conocido, que es este que está aquí, donde el señor superintendente dice que no hay denuncias en relación al CIS, que es la materia que nos compete y la que se denunció a la Fiscalía Nacional Económica como fundación. Los requerimientos formales realizados por Fundación Valídame entre el año 2009, primero, cierto, quien les habla como persona natural, y posteriormente a partir del año 2013 como Fundación Valídame, de acuerdo al movimiento computacional que tiene la propia Superintendencia de Pensiones, documentación que se le adjunta en la carpeta de presentación a esta honorable comisión, son 536 movimientos. Entre noviembre del 2009 y el 30 de noviembre del año 2012. 536 movimientos formales entre requerimientos, presentaciones, denuncias. Están anexadas a la carpeta que tiene esta honorable comisión. Ahora, en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, vamos a devolvernos, en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones existe el registro de 12 multas a beneficio fiscal ejecutoriadas entre el 17 de junio del año 2010 y el 22 de mayo del año 2017 en materia del CIS, del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Sanciones ejecutoriadas que están anexadas en la carpeta. Quiero detenerme en una en particular y que durante la semana nosotros le hiciéramos llegar a la señorita presidenta de esta comisión, que es la resolución del 17 de junio de la Superintendencia de Pensiones ejecutoriada, la número 43, que es importante. Aquí hay un juego, por si lo quieren mirar, está anexado en la carpeta, van a poder tener copias seguramente. Pero, ¿por qué es importante? Porque los abogados de la superintendencia son más claros para precisar lo que significa el control de la siniestralidad que lo que incluso podría seguramente haber expresado la propia Fundación. Y les quiero leer el considerando número 19 redactado por los abogados de la Superintendencia de Pensiones. Que la investigación llevada a cabo en autos deje en evidencia
que AFP Capital, sociedad anónima, obstruyó la presentación de solicitudes de pensión de invalidez de sus afiliados, lo que en el caso de la agencia de la ciudad de Rancagua obedeció a una política o procedimiento que se había implementado en dicha agencia y cuyas consecuencias no es posible dimensionar. Desde el momento en que no tiene registro del número de personas a quienes se les aplicó ese procedimiento y que no han reclamado. Que desde el momento que hubo una política y procedimiento establecido en la agencia de la ciudad de Rancagua, que condicionaba la presentación de las solicitudes de invalidez de sus afiliados a requisitos no contemplados en la legislación, esa AFP obstruyó el ejercicio de derechos previsionales de estos de modo arbitrario e ilegal. Afectando gravemente su finalidad como empresa cuyo giro empresarial tiene un carácter previsional. La pregunta que yo me formulo a través de esta redacción es por qué la superintendencia no aplicó la normativa establecida, cuyo efecto podría inclusive haber sido la caducidad de la personalidad jurídica de esta AFP, porque tiene las atribuciones legales. Que el actuar de AFP Capital, sociedad anónima, en la agencia de la ciudad de Rancagua, estoy en el considerando 21, es a tal extremo arbitrario e ilegal que resulta inverosímil pensar que ello hubiese obedecido en forma exclusiva al actuar de una funcionaria de esa administradora que por su cuenta y riesgo y de modo frecuente haya actuado de esta manera sin haber sido objeto de supervisión y control por parte de sus superiores inmediatos. Que del mismo modo se ha acreditado que al menos en la agencia de la ciudad de Viña del Mar también se obstaculizó la presentación de solicitudes de pensión de invalidez, de lo cual es prueba el caso y que en la resolución está tarjado para proteger los datos de la persona que denunció. ¿Había control de siniestralidad anterior al 2008? Sí, porque de eso da cuenta la denuncia en los correos electrónicos existentes en los propios archivos computacionales de Provida. ¿Había control de siniestralidad en otras AFP? Sí, se constató en AFP Capital, en la ciudad de Rancagua como política permanente de empresa y en la ciudad de Viña del Mar. Mi pregunta es por qué las multas o sanciones ni siquiera se ajustan a lo establecido en la normativa. Porque si alguien me pregunta, yo diría que desde el organismo regulador tenían la facultad para haber sancionado con 15.000 UFs y no lo hicieron. Era beneficio fiscal. A lo menos podría haber sido el 30%, que es lo que establece la propia normativa, el 30% del valor defraudado en algunos casos, donde, por ejemplo, le extrajeron dinero de las cuentas a pensionados, extrajeron valores del CIS para personas que estaban pensionadas y que ya no estaban cubiertas, en un monto más o menos cercano a los 700 millones de pesos, en una AFP, en un periodo que va de un año calendario hasta el mes de marzo del año siguiente. Estamos hablando de 2011 hasta marzo del 2012. Resolución que también está adjunta en la carpeta. El monto sustraído, para no decir defraudado, era de alrededor de 700 millones de pesos y se les cursó una sanción de ¿cuánto? ¿400 UF? Que no es representativo del 30% del valor que estaba comprometido, que es la facultad sancionatoria mínima que tenía la Superintendencia de Pensiones del momento. Había conocimiento de parte de los funcionarios de la Superintendencia de Pensiones que había control de siniestralidad antes de la reforma y posterior a la reforma. Estos documentos de la propia Superintendencia, que son públicos, que están en su página web, dan cuenta de ello. Entonces, cuando nosotros vemos la gravedad de estos documentos, la verdad es que Fundación Valídame ha sido bastante suave en relatar lo que le venía ocurriendo a los ciudadanos que se iban enfermando o que se iban accidentando y que están afiliados al sistema de pensiones chileno. ¿Quiénes estaban enterados en la Superintendencia de Pensiones?
Aquí está el listado. No quiero disminuir ningún cargo, pero siento que cuando uno ve la cadena de distribución, hasta la persona que eventualmente ejerce el control del acceso de la puerta tenía conocimiento. Me parece que es necesario hacer las precisiones públicas, porque Fundación Valídame no ha dicho nada que la Superintendencia de Pensiones en sus respectivos tiempos no haya tenido el conocimiento. En mi fuero interno, como persona y saliendo de la Fundación aquí, la verdad es que estoy súper afectado. Y súper afectado porque con este tipo de actuar yo creo que nosotros concurrimos a la debacle de la institucionalidad. A mí me parece que la institucionalidad hay que cuidarla y que debe estar por sobre este tipo de comportamientos de las personas. Porque de la institucionalidad depende que el resguardo de mis derechos, que el resguardo de mis bienes estén protegidos. Y cuando yo veo que la comisión investigadora, investida con facultades constitucionales, le pregunta a uno de sus fiscalizados, no puede recibir una mentira como respuesta. Y en eso hay que ser fuerte y claro. Me parece que la dignidad del cargo de esta honorable comisión tiene comprometido el hecho de que no puede recibir una mentira como respuesta. De eso hemos sido objeto los ciudadanos permanentemente cada vez que denunciamos. Se nos decía que todo estaba bien. Todo no está bien. Aquí a mi espalda tengo un señor, que es un señor que estaba cubierto por el seguro, lo dejaron sin cobertura, le aprobaron la invalidez cuando él había dejado de estar en su empleo titular porque su salud no se lo permitió. Pero aún así, él se dio el trabajo de pagar como independiente sus cotizaciones y estando cubierto, porque así lo da cuenta el propio registro de la propia AFP, que es Provida, él se quedó sin cobertura y hoy día está con una pensión paupérrima, producto de que la cobertura no se le entregó. Sanciones como esas, la superintendencia a una AFP la sancionó porque había afectado a 255 personas que, estando cubiertas, las pasaban como no cubiertas. ¿Cuántas personas fueron afectadas con estos dictámenes transitorios que lo único que se logra con eso es que a los 3 años las personas están más graves, más indefensas y las dejan sin pensión definitiva? En una sola AFP en un periodo corto de tiempo, 3.027 personas afectadas, porque no eran notificados de los procesos de reevaluación. Yo creo que hoy día hemos concurrido públicamente a entender la gravedad de la situación. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestros dichos. Hemos sido absolutamente serios en trabajar incluso cuando nosotros empezamos a revisar el sitio web de la propia Superintendencia de Pensiones y nos damos cuenta que no necesitamos vulnerados nuestros, porque la verdad es que otros vulnerados que andaban solos por la vida son cientos de miles. De hecho, la propia superintendencia dice que no se puede cuantificar el daño, porque no se conoce la cantidad de personas que fueron afectadas. Como todas esas personas pululan por allí, yo espero que haya muchos abogados escuchando esta presentación, porque nos da la sensación de que va a salir material suficiente como para que los responsables sean denunciados y sean demandados. En la reunión por ley de lobby con la subsecretaria, ella fue enfática en señalar que los casos denunciados estaban prescritos. Bueno, ahora estamos hablando de casos que no están prescritos. Nos da la sensación a nosotros como fundación que cuando usted concurre a la constatación de que alguien que tenía la responsabilidad de administrar recursos se apropia de ellos porque los sustrae, para decirlo en un lenguaje socialmente aceptable en esta comisión, me parece que no es suficiente una multita.
me parece que también concurre el deber de denuncia que tienen esas autoridades en otras instituciones del Estado que fueron impedidas de hacer su trabajo porque nunca les llegó la información, porque quien tenía que proveerla, quien tenía que haber denunciado, dejó de hacerlo. Nos parece a nosotros como Fundación que sería muy importante citar al Contralor, que el Contralor General de la República pudiera tener acceso a esta información y se pudieran sancionar administrativamente los hechos. No obstante, ¿cierto?, si aquí hay hechos que revisten la connotación de delito, hacer las denuncias donde eventualmente corresponde. A nosotros nos parece que no es suficiente cuando a usted le sacan plata de su cuenta que se la devuelvan y como premio le cursen una multita. Nos parece que nos debemos como ciudadanos una institucionalidad fuerte que permita sancionar fuerte y claro por los hechos descritos en estas 12 multas que cursó la Superintendencia de Pensiones entre 2010 y 2017, no me cabe ninguna duda que correspondía la caducidad de personas jurídicas que hoy día administran recursos de terceros sin que nosotros tengamos ninguna certeza de que no está ocurriendo algo más con nuestros recursos. Cuando uno puede revisar esta documentación, queda la sensación sospechosa, parafraseando a la Corte de Apelaciones de la ciudad de Temuco, en un fallo contrario a la Superintendencia de Pensiones, resulta altamente sospechoso que cuando usted tiene un marco normativo claro, fuerte, que le indica lo que tiene que hacer, usted deje de hacerlo. Y pudiendo cursar una multa de 15.000 UF a beneficio fiscal, termine cursando una de 200 UF. Nos parece que hay algo que no nos cuadra. A lo menos. Resulta altamente sospechoso. Quiero que una de nuestras asesoras jurídicas que está aquí, doña Daniela Valderrama, pueda exponer en breve más o menos el marco normativo que a la Superintendencia de Pensiones le permitía realizar las sanciones correspondientes, inclusive sin modificaciones normativas sofisticadas. Perfecto. Daniela Valderrama, entonces asesora jurídica de Fundación Validam. Perfecto. Una de ellas. ellas. La palabra. Buenos días. Por su intermedio, señorita presidenta. Muy brevemente voy a exponer cuáles son las facultades que el DFL 101 le otorga a la Superintendencia de Pensiones, en particular la facultad de fiscalización que tiene y la dictación de norma. ¿Por qué me voy a detener en la dictación de norma en particular? Porque el superintendente primero tiene las facultades para determinar, en este caso, expresamente, las normas para el seguro SIS de invalidez. Por lo tanto, estaba facultado y sigue estando facultado para haber, por ejemplo, impedido que existan en las licitaciones del seguro de invalidez empresas relacionadas. Haber evitado, por ejemplo, que MetLife y Provida concurran a las licitaciones. Es necesario hacer presente también que quien hace el llamado a las licitaciones de acuerdo a la normativa son las propias AFPs. Entonces, son las AFPs las que llaman a la licitación, son las AFPs las que determinan quién se las adjudica y son además las AFPs o eran propietarias de las compañías de seguros que prestan el servicio. Esta facultad de haber limitado el ejercicio de este tipo de empresas lo tenía, el superintendente lo sigue teniendo y, sin embargo, ha reconocido ante esta honorable comisión que es perfectamente posible que en la siguiente licitación vuelvan a existir empresas relacionadas porque la normativa establece no lo limita. Bueno, la normativa puede ser limitada por el superintendente porque tiene expresa facultad para hacerlo cuando él estime conveniente. Sería entonces interesante preguntarle por qué él estima que ahora es necesario limitarlo y no durante las 6 anteriores licitaciones. Además, considerando que esta fundación sí le ha hecho presente al superintendente en reiteradas ocasiones que había al menos un conflicto de intereses en esa parte. Y con respecto a las facultades que tiene el superintendente de fiscalizar, bueno, yo me voy a referir muy brevemente al principio de probidad administrativa, en el sentido de que es un ejercicio honesto y leal del cargo y que el superintendente de pensiones o la superintendencia en general o cualquiera de sus funcionarios desestime o establezca que no existen ni denuncias ni sanciones cuando
está la prueba flagrante de que es contrario, es al menos cuestionable que el cargo se haya ejercido de manera legal y honesta. Y en tanto funcionario público, el superintendente de pensiones y todas las personas que han asistido a esta honorable comisión tienen un deber de probidad sancionado por la norma. Entre otras facultades de la superintendencia establecida en el DFL 101 está instruir las investigaciones sumarias en las entidades fiscalizadas. Esto es, puede actuar de oficio o a petición de parte. Nosotros hemos hecho solicitudes de fiscalización en varias ocasiones con respecto a al control de siniestralidad y en algunas partes incluso nos han respondido con las disculpas de la AFP por no haber podido mantener el acceso. Hemos solicitado además casos de fiscalización expresa en las facultades técnicas que ellos tienen para revisar los dictámenes de invalidez y los procedimientos que están establecidos en el DL 3500 y la superintendencia nos ha señalado que se ajustan a derecho, incluso en el caso que hemos mencionado previamente de don Miguel Ángel Tapia, el profesor que la superintendencia hace una mención, cuando fue evaluado por un reumatólogo en circunstancias que debió ser especialista, o sea, evaluado por un especialista cardiólogo, porque esa era su patología, nosotros le hicimos la consulta a la superintendencia preguntándole si ese procedimiento se ajustaba a derecho y la superintendencia respondió que sí. Además, respondió que no solamente, a pesar de que había norma expresa que dice que el interconsultor, pagado por las compañías de seguro, debe pronunciarse solamente con respecto a su especialidad, la superintendencia nos respondió que además podía pronunciarse respecto a su experticia. Esta fundación le preguntó nuevamente a la superintendencia en qué parte de la norma existe la palabra experticia y la superintendencia respondió que no existe. Sin embargo, aún así entiende que está ajustado a derecho el procedimiento llevado a cabo. Nosotros creemos, esta fundación cree, que la superintendencia ha abandonado sus deberes de fiscalización y ha abandonado su deber de probidad. Y creemos que además está sujeto al control de la Contraloría General de la República, independientemente de que el DL 3500, su propia norma legal y la norma 20.550 establezcan que solo es un control de cuentas. La propia Contraloría, el Tribunal Constitucional, ha declarado en una serie de dictámenes que efectivamente, atendido que son órganos del Estado, están sujetos al control de la Contraloría en cuanto a su actuar conforme a la legalidad. Por lo tanto, nosotros estamos solicitando a esta honorable comisión como fundación que la Contraloría se haga presente y nos diga, nos establezca si efectivamente ante estos hechos se puede entender que la superintendencia ha actuado cumpliendo el deber y el mandato legal que tenía. Y además tenemos una sugerencia legislativa porque efectivamente la Contraloría ha establecido desde el 2013 en adelante, en dictámenes que están presentados en las carpetas, que la superintendencia está sujeta a control. De hecho, en el último dictamen del año 2015, la superintendencia alega que no debiese estar sujeto a control de la Contraloría y intenta no entregar cierto tipo de información solicitada por una Cámara de Diputados también. Y la Contraloría establece que así es, que efectivamente, siendo la superintendencia un órgano estatal, está sujeto al control por parte de la Contraloría en control de probidad. El problema es que esta tensión es constante. Por lo tanto, nosotros como fundación queremos solicitar a la honorable comisión poder sugerir la derogación tácita de los artículos que establece que la Contraloría, o sea, que la superintendencia no está sujeta al control de probidad y sería interesante que el Contralor pudiera pronunciarse al respecto. Quiero agradecer a la señora Daniela Valderrama. También voy a recordar a don Yamir Rivera, otro de nuestros asesores, quien expresamente estuvo estudiando para poder derogar el artículo 93 del Decreto Ley 3.500. Así que lo saludamos a la distancia porque le correspondió hoy día estar en una corte. En relación a las 12 sanciones, nosotros fuimos focalizando como fundación cuáles son los aspectos que estas 12 sanciones intervienen en relación al CIS, es decir, ¿qué se vulneró aquí? Por protocolo empresarial de control de siniestralidad, la resolución número 43. Eso es lo primero, que es la número 1 que viene ahí. Por denegación de cobertura, cuando habían personas que estaban cubiertas y eran pasadas como no cubiertas. La pregunta si las fiscalizaciones son a periodos acotados de tiempo, producto de denuncias de propios usuarios que ingresan al sistema web de la superintendencia. La pregunta es cuántas personas más, por desconocimiento hoy día, están sin cobertura
habiendo tenido la cobertura. Esa es una cifra negra y oscura que es necesario llevarle luz y esclarecerla. Por cobros de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia SIS indebidos a personas que estaban pensionadas y se les seguían extrayendo las primas. Lo que coloquialmente alguien dijo por ahí, el robo hormiga. Por notificar solicitudes de reevaluación fuera de los plazos establecidos en la ley. De hecho, hay un momento en una de las resoluciones respecto de Provida, donde la superintendencia da cuenta que ellos habían autorizado extemporáneamente y manifestaban su preocupación porque habían autorizado 635 reevaluaciones aproximadamente fuera de plazo, inclusive con perjuicio fiscal, porque pudiese haber sido que una de estas personas con pensiones financiadas por el Estado se haya mejorado, hubiese ocurrido un milagro de la naturaleza, ¿cierto? Y la persona haya recuperado su salud y se le continuó pagando pensión con cargo a patrimonio fiscal. De eso mismo da cuenta la resolución. Por lo tanto, tenemos 4 aspectos de que estas 12 multas afectaron, ¿cierto?, al seguro de invalidez y sobrevivencia SIS. Sí, podría ir terminando para poder también dejar espacio a las preguntas. La verdad es que el documento es bastante extenso, pero como está puesto en manos de esta honorable comisión, van a tener acceso a él. De hecho, antes de comenzar la sesión, nosotros tuvimos a bien entregárselo a la señora secretaria subrogante, la carpeta de la investigación. Está entregada, está recepcionada, por lo tanto, estamos disponibles para las preguntas que ustedes nos quieran formular. Muchas gracias. Dejo abiertas las preguntas a los diputados y diputadas de la comisión. Bueno, pido acuerdo para poder alargar la sesión en 10 minutos. Perfecto. ¿En 10 minutos? Acuerdo. Bueno, entonces voy a partir yo. Al menos me parece que es preocupante que hoy día mismo, de hecho, el superintendente nos mencionó, y yo creo que igual hay que aclararlo esto cuando tengamos la próxima sesión, su presencia, pero dijo al alero que habían otras dos casos, lo dijo él mismo, después del 2008, entiendo, no lo dejó claro, sobre AFP Capital y Cuprum. Y Provida. Claro, y la de Provida, que era del 2009, pero no me queda claro si el caso de AFP Capital, Cuprum, es después del 2008, es antes del 2008, no lo aclaró él. Entiendo entonces que acá también ustedes nos están presentando que hay más casos en donde sí se denuncia, o al menos queda constatación en la resolución del control de siniestralidad que estarían aplicando estas instituciones, y a pesar de eso, acá la superintendencia nos volvió a mencionar que no había control de siniestralidad, al menos que ellos se hubieran enterado de eso, después del 2008 hasta ahora. Por lo tanto, me parece que ese es un punto que esta comisión tiene que resolver. Tenemos que analizar las resoluciones para que todos estemos, al menos con la constancia de esto. Pero si esto es así, o sea, si el superintendente no está nuevamente o queda al menos a conciencia de quienes somos parte de la comisión, de que habría ocultamiento de información, me parece que es sumamente grave. Y esto lo tenemos al menos que resolver nosotros. Esta es una comisión investigadora que tiene facultades también fiscalizadoras, y creo que ante eso nosotros no podemos tampoco hacer como que acá no hubiera pasado nada y seguir viendo los puntos de esta comisión investigadora. Creo que eso amerita que en la próxima sesión analicemos ese punto en particular desde los distintos diputados y diputadas que somos parte de esta comisión y resolver cuáles son las medidas fiscalizadoras que nosotros vamos a emprender respecto a ese tema. Y respecto a ese punto, aclarado eso, me parecería procedente también, si es que existe al menos esa constancia por parte de los diputados y diputadas, solicitar también que acá se presente, al menos citarlo, si es que, no sé si tenemos la potestad para citar al Contralor General. Perfecto, lo citamos para que también dé cuenta en el fondo de cuáles son las medidas que se pueden tomar, al menos en términos legislativos, respecto a
al proceder del superintendente en esta materia. Creo que amerita al menos en este caso, sobre todo porque acá hay una acusación de probidad y del ejercicio de esta autoridad en materia de fiscalización, que es su atribución respecto a esta materia. Y por el otro lado, a mí también me parece que es súper preocupante lo que nos señala acá la asesora jurídica de la Fundación respecto a las atribuciones que tiene el superintendente. O sea, si el superintendente estaba viendo que esto sucedía, que se aplicó el control de siniestralidad en el caso del 2009, podría haber emitido una normativa para limitar esto, y sin embargo no se hace. Entonces, ahí creo que hay un tema que está pendiente respecto al ejercicio de sus atribuciones y que me parece que es del todo necesario que lo revisemos nosotros también acá a conciencia. Y creo que para eso esperaría también que el resto de la comisión esté en acuerdo de eso para que podamos revisarlo. Diputada Carol Cariola. Presidenta, es preocupante lo que usted está planteando porque efectivamente le insistimos al superintendente, yo no sé si estaban presentes en la audiencia anterior, pero le insistimos en varias oportunidades para aclarar el punto. O sea, efectivamente se vuelve a transformar en una contradicción. Entonces, acá es la palabra de la Fundación con los datos que aquí se nos están presentando con respecto a la palabra del superintendente, que no es claro al establecer sobre cuáles son finalmente las denuncias. Él dice que no hay denuncias por control de siniestralidad, sin embargo dice sí hay otras denuncias por otras razones, pero en particular con respecto a esto tenemos una mirada distinta en torno a cómo lo está informando la Fundación Valíame. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta porque yo le pregunté al superintendente de manera concreta sobre el caso de Alejandra Vial, la denuncia que se habría realizado. Entonces, y él responde que sí, que ellos están en conocimiento de la situación, que se cursaron multas incluso al respecto. Entonces, como hay ahí un antecedente concreto, yo le quiero preguntar a la Fundación si ustedes tomaron conocimiento de las diligencias, si fueron informados directamente sobre las diligencias que se habrían tomado por parte de la superintendencia. Y cuáles son las AFP o las compañías de seguro que a juicio de ustedes generan mayores dificultades en el otorgamiento de las pensiones de invalidez. O sea, finalmente, cuáles son las que hoy día están poniendo principales obstáculos para poder establecer este tipo de acciones. Y por último, ¿en qué creen ustedes que radica en particular esta situación? O sea, ¿dónde está el nudo? ¿Cuál es el problema para que esto esté ocurriendo? Solamente ahí, porque claro, por un lado está el tema de que existe esta situación, de que hay denuncia y está la palabra en este caso en cuestión del superintendente. Pero más allá de eso, aquí hay una situación que es más de fondo y que tiene que ver con que estas instituciones privadas abusan de atribuciones para poder de alguna manera dificultar el acceso a lo que es un derecho para aquellas personas que lo necesitan. Entonces, ¿dónde se está produciendo ese problema? Porque al menos lo que dijo el superintendente acá fue prácticamente que la responsabilidad fundamental está en la ley y no en otros elementos que tengan que ver con el oportunismo, el aprovechamiento o el interés de lucro que hay detrás de estas instituciones privadas. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes desde la perspectiva de ustedes. Yo tengo mi propia perspectiva y no comparto en general solo los elementos que ha planteado el superintendente, pero creo que la Fundación, ante la mirada de los casos específicos, debe tener ya un diagnóstico al respecto. Disculpe, solamente iba a dar el resto de las palabras y ahí después le doy la palabra a ustedes para poder responder. Diputado Castro. Solo para dejar planteado para las sesiones de enero, quisiera, Presidenta, que pudieran venir de la Comisión Médica Central, para que vayamos ahora entrando en desmenuzar la situación. Dos figuras que son importantes, la presidenta, que se llama doctora Adriana Montenegro, y el integrante que representa a todas las facultades de medicina del país, doctor Antonio Orellana. Quisiera pedir que fueran convocados. Y separadamente, dado que siempre han habido mucha dificultad en el trámite de licencia versus invalidez, y en la práctica una misma persona está con licencia y se le rechazan licencia y a la vez está haciendo el trámite de invalidez, que se cite al doctor César Olivares, coordinador nacional de todas las CONPINES de Chile. Presidenta, por favor, gracias. No sé si hay más diputados, diputadas que quieran intervenir, preguntarle a la Fundación, o si no, le cedo la palabra a la Fundación. Nos da la sensación de que mucho daño, respondiendo a la pregunta de la diputada Carol Cariola, mucho daño le ha hecho al sistema la puerta giratoria de profesionales del IC.
Voy a recordar a uno, el doctor Gabriel del Río Artigas, jefe nacional de la Unidad de Comisiones Médicas y Ergonómicas de la Superintendencia de Pensiones, sale de su cargo, ¿cierto?, y posteriormente pasa a ser parte del staff de la Asociación Gremial de Aseguradores de Chile, AG. Personaje clave, por ejemplo, en la modificación o distorsión del baremo de suma combinada. Mientras en la Ley 16.744 el baremo de suma combinada se sigue usando sin restricciones como era la costumbre, en el Decreto Ley 3.500 se distorsionó y se usa con restricciones. Entonces tenemos a una persona dividida en parte, donde pudiendo tener 3 enfermedades, por el hecho de que una de ellas no califica para sumar el resto, está enferma pero no inválida. Es un método más de control de siniestralidad. Ahora, uno de los nudos críticos, a nuestro entender como fundación, es el financiamiento de las comisiones médicas. Los funcionarios administrativos que tienen contacto directo con los expedientes, cuyo resultado final da cuenta la ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, donde se manipula un expediente para que la persona aparezca como sana estando enferma y no otorgarle la invalidez, nos da cuenta que terminó al final de cuentas en eso, porque son muy eficientes los funcionarios. De hecho, una institución, y esto se lo digo aquí en Cámara, una institución que maneja un presupuesto administrativo o para financiar estructura administrativa de 4.000 millones anuales, no tiene fotocopiadora, no tiene equipo para ver placas. Los médicos que participan ni siquiera pueden ver radiografía porque no tienen los equipos, no tienen el equipamiento básico. Por ejemplo, si usted se atiende en la clínica alemana o en la clínica Las Condes, le van a entregar todos los exámenes en un software. Eso no los pueden ver porque no tienen los elementos básicos. Una institución que cuenta con un presupuesto anual del año 2017 de más de 4.000 millones. A lo menos uno podría pensar que hay un problema de administración de recursos. Nudos críticos que los peritos que van a realizar al final de cuentas todas las pericias médicas de los ciudadanos a evaluarse son pagados por la Asociación Gremial de AFP. La pregunta es, a la hora de expresar lealtad, ¿yo con quién voy a ser más leal? ¿Con un desconocido al que trato mal, porque permanente tratan mal a los usuarios, salvo algunas excepciones por ahí? ¿O con mi empleador, que es el que me paga? La verdad es que me da la sensación de que esta es una oportunidad histórica donde esta honorable comisión tiene la posibilidad de hacer un cambio real y de una vez por todas, ¿cierto?, tener la fortaleza de enfrentar esta integración vertical que se produce en la industria previsional. Porque si bien es cierto, a medida que nosotros fuimos denunciando, porque piensen ustedes que esta guerra por hacer visible lo que todo el mundo ha querido hacer invisible, medios a los que nosotros les comunicamos, entre paréntesis, por oficio públicamente, no han dicho absolutamente nada de lo que está pasando en esta comisión hoy día. Gente muy reputada de las comunicaciones por lo demás, y nos llama poderosamente la atención este silencio brutal que existe hoy día. Ha sido tan intenso nuestro trabajo de manera sistemática en denunciar que aquí hay integración vertical, hay conflicto de interés, hay malas prácticas, hay tráfico de influencia, que se fueron retirando a poco. Pero si yo hoy día pienso, no quiero hacerle propaganda a nadie, pero si yo pienso en una AFP como Habitat, por ejemplo, si bien es cierto, hoy día ya no existe la compañía de seguros Cámara adjudicándose el seguro de invalidez, pero existe con futuro. Tengo que pedir tiempo para poder prorrogar 5 minutos para poder cerrar. Continúe. Existe una compañía como Confuturo, por ejemplo. Entonces, sería conveniente que esta comisión oficiara al superintendente y le preguntaran cuántos, por ejemplo, de los pensionados de AFP Habitat pasan directo a tomar sus modalidades de pensión en renta vitalicia con la compañía Confuturo. ¿Cuántos afiliados de AFP Provida, integrada verticalmente, pasan a ser pensionados por renta vitalicia en MedLife? ¿Cuántos afiliados de Capital pasaron directamente
a tomar modalidades de renta vitalicia en Sura. Ahora, explicándole al público que va a ver esta presentación, que cuando la persona toma una renta vitalicia renuncia a la propiedad de sus recursos de manera irrevocable. Por lo tanto, esas personas, muchas veces con muy poco conocimiento, cambiaron su capital por una pensión. Por lo tanto, esa integración vertical a nosotros nos parece muy perniciosa, nos parece que ni siquiera la superintendencia, si bien es cierto acá, hace una presentación en un escenario como que todo estuviese bien, pero mi pregunta, si todo está tan bien, ¿por qué le molesta, por ejemplo, de que Fundación Validez exista como fundación y nos manda un oficio inquisidor una vez que nosotros hacemos la denuncia en contra de AFP Provida en la Fiscalía Nacional Económica? Disculpe, ¿qué oficio? Un oficio que está También está en la presentación. Perfecto, lo vamos a revisar. Es un oficio donde se nos dice que recién se enteran que existimos, o sea, estamos hablando ¿Por parte de quién? de la Superintendencia de Pensiones. Recién se enteran que nosotros existimos 4 años después y dicen textualmente en el oficio, nos enteramos por una página web. En consecuencia que a ese momento nosotros deberíamos haber tenido a lo menos 400 requerimientos a la Superintendencia de Pensiones de manera formal, que nos habíamos reunido por ley de lobby. Si alguien de aquí hace el ejercicio de ir a una comisión médica, hoy día se va a encontrar con un cartel donde dice que no le pague a nadie porque sus trámites los puede hacer de manera individual sin pagarle a nadie. Yo no sé cuántos ciudadanos en este país están en condiciones de ir a un juicio sin un abogado, sin el conocimiento y el expertise que tiene un abogado. En mi caso particular, a lo menos, la Superintendencia de Pensiones me validó por una década para ser funcionario de una AFP. Por lo tanto, algún conocimiento debo tener, algo me debe validar como para poder representar a alguien, o por lo menos tener el atrevimiento de enfrentar a esta industria que ha tenido un comportamiento tan terrible con los ciudadanos. Dicho sea de paso, nosotros estamos pidiendo, y como pedir no hay engaño, sería conveniente dejar establecido aquí, por normativa expresa, que el artículo 63 de la Ley 19.880 es supletoria del Decreto Ley 3.500. Y cuando hay procedimientos de fuerza mayor, cuando hay personas con enfermedades terminales, debe operar ese artículo. La superintendencia nos dice que no. Nosotros de esa forma, hace unos días atrás, logramos, ¿cierto?, que una cónyuge, que una conviviente de un señor que estaba con un cáncer terminal, que está el caso también en la carpeta, pudiese estar cubierta antes de que este señor falleciera. ¿Dónde operó el artículo 63? En el registro civil, porque él tenía fecha para ser casado el día 27 de este mes. Y por una diligencia que agradecemos a la funcionaria del registro civil de la localidad de Combarbalá, el matrimonio se realizó el día 4 y este señor fallece el día 7. Nosotros creemos que sí, por estar en juego la vida de las personas cuando hay una enfermedad de por medio, el artículo 63, como procedimiento abreviado o expreso de un organismo del Estado, debe operar. Perfecto. Queremos agradecer a esta honorable comisión el que nos hayan invitado. Disculpen, no quiero dejar pasar una precisión que es muy importante, atendido la sugerencia que hace el superintendente con respecto a la modificación de la norma. Y quiero recordar además que la propia orgánica, el DFL 101, entre sus facultades dice asesorar al Ministerio de Trabajo y Prevención Social en materia de su competencia y proponer las reformas legales y reglamentarias que la técnica y experiencia les recomienden. De nuevo, el superintendente establece ahora la necesidad de hacer modificaciones técnicas una vez que esta honorable comisión está constituida. ¿Tengo que pedir prórroga? 5 minutos. Un segundo. Perfecto. Habiendo tenido todas las facultades de haber hecho estas sugerencias que él mismo ha identificado en 6 procesos de licitación previos, o al menos desde el 2008 en adelante. Perfecto. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a la Fundación. No sé si hay más intervenciones por parte de los diputados, diputadas.
Yo lo único que quería, como para objeto de la próxima sesión y las sesiones que vienen, esta comisión tiene por objeto investigar ciertos hechos que fueron parte de la denuncia pública que hizo la Fundación Valdivia. Uno tiene que ver con el tema de la tasa de siniestralidad, que a mí me parece que por eso es necesario que lo revisemos acá en la comisión, qué es lo que sucedió finalmente. ¿Hay denuncias después del 2008? No hay denuncia, el superintendente dice que no, pero sin embargo nos estamos enterando que sí hay y que hay resolución en donde se constata eso expresamente. Y por otro lado, también hay otros puntos que también se han ido develando acá. O sea, la misma superintendencia nos señala que no tiene capacidad de fiscalización con su mismo organismo. Entonces, me parece, como si es que les parece también al resto de los diputados, que podamos ir revisando cada uno de estos puntos y así también vamos avanzando en términos de la investigación. Yo acojo a bien la solicitud que realiza el diputado Castro para que en la próxima sesión podamos invitar a Antonio Orellana y a Adriana Montenegro. Adriana Montenegro, y lo digo también acá, yo me reuní con ella para también conocer qué es lo que sucedía en la Comisión Central Médica y ella tiene bastantes antecedentes que agravan aún más la situación existente, así que me parece muy importante poder escucharla acá en la comisión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.